Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Ya estamos listos para arrancar nuestra entrevista de esta tarde. Hoy nos acompaña aquí en cabina la licenciada Wendy de Zavala. Hoy hablamos de la esperanza en medio del sufrimiento y el sentido de la pérdida. Mi querida Wendy, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Judith. Feliz de estar una vez más acá y compartiendo este tema, ¿verdad? Esperando que justamente traiga esperanza en medio del sufrimiento, que es prácticamente parte de la vida, ¿verdad? En donde todos los seres humanos vamos a pasar por esa estación. Algunos estamos en el sufrimiento, otros estamos por saliendo y otros estamos por entrar. Entonces, claro, al final es parte de la dimensión de la vida y por eso es importante que podamos hoy iluminar un poco, consolar también, ¿verdad? Queremos ser empáticos también con este programa para compartir con las personas y orientarlos también un poquito de hacia cómo poder ir procesando las pérdidas en la vida. Claro, y sobre todo en esta temporada del año, yo lo decía al inicio del programa cuando estaba presentando el tema, hay fechas como especiales, ¿verdad? Los cumpleaños, el Día de la Madre, si es la mamá, el Día del Padre, si es el papá, la Navidad, por ejemplo, el fin de año, que a veces tenemos como ciertas cosas que son muy de familia. Y esto del fiambre, el 31, el primero, el 2, es así como que también se reviven algunas cosas. Es parte también de la tradición para algunas personas ir al cementerio, hacer una serie de rituales que les sirven y que les ayudan desde su perspectiva, pero también, quieras o no, se remueven los sentimientos en muchas oportunidades, Wendy, o revivimos. Tal vez hemos estado relativamente bien estos días, pero empieza todo esto otra vez, la ausencia, el vacío, que el año pasado todavía estaba y este año ya no está, y empiezan todas las emociones. Claro, por supuesto, somos seres emocionales que nos conectamos, nos vinculamos, que de alguna manera tenemos y eso nos permite desde ese entorno tener que perder, ¿no? Desde el día en que nacemos realmente estamos bailando con la muerte, ¿verdad? Porque realmente aquel que esté vivo sí debe enfrentarse en algún momento a esa etapa, ¿no? A de soltar, a dejar de existir. No somos seres físicamente eternos y eso es parte importante. El sistema que vivimos además con todas estas épocas, la cultura, tantos rituales como tú mencionaste, también nos vienen a remover, a recordar. Somos seres también que somos amor y por lo tanto el hecho de que tengas que soltar lo amado no significa que dejes de amar. Y esa parte es bien importante cuando hablamos de poder tener esperanza, ¿sí? Y darle un sentido a la pérdida. Algunas veces conversamos con algunas personas y decimos, pero ¿qué sentido va a tener perder, ¿verdad? Si hablamos en el caso específico de la muerte, ¿qué sentido tiene perder? Puede tener algún sentido perder un hijo, por ejemplo. Puede tener algún sentido que los hijos pierdan a los padres muy pequeños, ¿verdad? O sea, y realmente muchas veces hay respuestas que no podemos dar concretamente, pero sí podemos decir que podemos darle sentido a nuestra existencia a pesar de las pérdidas. Y eso es algo que nosotros necesitamos renovar en nuestros pensamientos y en nuestras creencias. ¿Por qué? Porque nos invita a empezar a tener una conciencia de finitud, ¿sí? Que somos seres finitos, ¿sí? Y que de una manera o de otra esto va a pasar con nosotros, ¿sí? Yo leí ahorita, perdón que te interrumpa, leí ahorita tu contenido y los invito a solicitar el contenido a través del 55 11 98 90 y justamente llegaba a esa conclusión después de leerlo, Wendy, que lo primero que tenemos que hacer es cuestionar nuestros pensamientos y creencias en torno a la muerte, porque a veces son demasiado fuertes y demasiado trágicos, demasiado fatalistas. Entonces, obviamente, el enfrentar un diagnóstico de enfermedad o una noticia de muerte bajo ese sistema de creencias, obviamente va a ser muy duro y muy difícil. Entonces, porque nuestro planteamiento de la muerte, como nos lo han vendido desde que somos muy chiquititos, Wendy, es muy duro, es muy pesado, es como tú lo dijiste ahorita, es totalmente el final. Y de aquí ya no hay más.
Así es, y esa es la parte que creo que es importante concientizar cuando tocamos estos temas. Hoy en día es una maravilla que ya incluso existe el término, ¿verdad? O la ciencia que va a empezar o está estudiando desde hace ya algunos años y en algunas experiencias, investigaciones, etcétera, acerca de la tanatología, ¿no? Que es aquella que estudia los procesos de muerte, los procesos de pérdida y que puede acompañar a las personas. Aunado a eso, está, gracias a Dios, ya introduciéndose bastante más en Guatemala. Creo que estamos todavía en pañales, pero en muchos países del mundo se habla de cuidados paliativos, ¿sí? Y esa parte es importante porque entonces estamos rehumanizando este proceso, ¿sí? Estamos como devolviendo a ese ser finito, ese espacio que también necesita tener para procesar. Hablábamos de ese proceso de dar la noticia o de enterarte de la noticia. Y por supuesto, los que están afuera se aferran, ¿verdad? No puede ser, tenemos que hacer todo lo posible porque esta persona se quede o por no perder, no sé, el trabajo, la salud. Cuando hablamos de pérdida no hablamos solo de una muerte física, hablamos de muchas situaciones, pero es importante entender también y comprender cómo lo está viviendo el ser que está procesando en sí mismo esta noticia, ¿sí? ¿Cómo es para esa persona? Se plantea mucho también, y es un punto de vista que creo que necesitamos revisar, porque en medio del dolor muchas veces empezamos a eliminar a esa persona, ¿sí? Y esa persona necesita tener esos espacios, esos minutos de aliento de vida, vivirlos de otra manera, ¿sí? Y a veces pasa que se recuperan y cuando salen al entorno hay otras situaciones por vivir, porque claro que hay una alegría, pero te cambia también la vida porque a veces te esquematizas tanto, te conceptualizas tanto de que tiene tal cosa y entonces ya no se va a poder, porque hay casos así, tenemos que hablar generalidades acá. Y entonces, ¿qué pasa? Esa persona necesita de nuevo como que reconectarse a la vida porque en teoría todos ya pensaban que no iba a poder quedarse, ¿verdad? Entonces son cosas que son bien importantes hablar cuando hablamos de sufrimiento, cuando hablamos de pérdida. ¿Para qué? Para reconectarlo con la esperanza, para saber cómo replantearme, ¿sí? Si hay una manera de poder reconectarnos a la vida, no solo la persona que es diagnosticada o que está sufriendo una pérdida, sino las personas que estamos alrededor también perdiendo, ¿sí? Esa forma de poder y vitalizarnos de alguna manera en ese minuto que te estamos teniendo y procesarlo como es. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar hoy? Otra cosa importante, ¿a qué nos está invitando si estoy pasando por un proceso de pérdida? ¿Sí? Si me acaban de decir que un familiar tiene un diagnóstico terminal, ¿qué pasa si me acaban de informar en una noticia ese accidente, esas muertes súbitas que no estábamos ni enterados nosotros que podía pasar y de repente en el último minuto que ha pasado te dan una noticia tan trágica, ¿sí? También es importante entender que nos invita a nosotros a hacer conciencia y a plantearnos también nuestra propia partida, que es otra cosa que no hacemos, Judith. Es importante saber que la pérdida o la muerte me tiene que hacer una invitación. O sea, realmente es despertarme a la vida. ¿Por qué? Porque a veces nos centramos más en ese final y el periodo que estoy transitando, ¿sí? Lo dejo en blanco. Y entonces, por supuesto, es mucho más doloroso enfrentarlo después, porque el vacío es mucho más grande. O sea, pensando en cómo no dejarte ir, dejé de llenar lo que sí estaba, ¿verdad? Entonces esa parte es bien, bien importante poder entenderla, ¿sí? Hablábamos también un poco, fuera del aire, de las etapas que se pasan en la pérdida. Y por supuesto que hay un orden. Y platicábamos justamente de que no es lo mismo estar en esa experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una mezcla de situaciones, hay una mezcla de sentimientos. El contexto, la historia de cada persona es diferente. Y aquí quiero recordar esa parte de unicidad de cada uno de los seres humanos. Hablar también de cómo podemos definir quién sufre más que otro. Porque desde esa experiencia individual, no importa qué es tu dolor, tú estás sufriendo. Y eso es importante.
porque también a veces nos ponemos a comparar y conceptualizamos todo. Ay, pero usted por lo que está llorando, ¿verdad? Eso no es nada. Ajá, si usted supiera, es que a mí, ¿verdad? O te quieren consolar con que, mire, no se preocupe, ahora usted tiene a alguien más que lo cuida. O sea, empezamos nosotros en el afán, por supuesto, desde querer hacer bien, sí, de querer consolar al otro, pero no sabemos cómo. Decimos muchas expresiones que no debemos decir. Debemos de trabajar más en ser empáticos, en acompañar al otro en su dolor. Hay una parte en la Biblia que a mí me gusta que dice, lloren con los que lloran y ríen con los que ríen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es mi conexión contigo, estar allí para ti, ¿sí? Una mirada fenomenológica, le llamamos nosotros, que es sin juicio. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Sí? ¿Quieres hablar? ¿No quieres hablar? ¿Sí? Desde esa perspectiva es importante ir cambiando todas esas estructuras que tenemos, ir también conectando de un corazón a otro, ¿sí? Esa fase también de contención, de darle sentido, de ser tu esperanza, ¿sí? Claro, ¿ya? Claro, que son dos situaciones muy diferentes, ¿verdad, Wendy? Porque a veces nos ponemos en esta posición de voy a cuidar de estas personas que están pasando por este duelo, en el caso de que sean familiares o gente muy cercana, y como tú dices, siempre es desde el amor y desde la buena intención, pero hay que cuidar tanto nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros actos, porque para la otra persona en ese momento de dolor puede interpretarlos también de otra manera, o pueden ser palabras muy fuertes. O sea, esto de tú deberías ya estar bien, ya pasó un año, pues quizás no debería, o sea, quizás está todavía en su proceso y todavía le faltan un par de meses más y tampoco está tan mal, pero a veces es el hecho de que te digan, ya deberías de replantearte tal cosa, o todavía no has hecho lo otro, o ¿cuándo has pensado tomar tal decisión? Entonces hacemos como una serie de presión, como una especie de presión en esas personas, pero nosotros no lo vemos porque según nosotros estamos, entre comillas, ayudando. Así es, y esa parte es importantísima, Judith. Digamos que hay investigaciones porque lógicamente en estos procesos se han hecho estudios y se han hecho ciertas cosas, pero algunas teorías te dicen 1 año, 2, a lo sumo 2, ¿verdad? Luego muchas te dicen, después de los 2 años, pues ya esto se vuelve crónico, es patológico, hay que buscar una intervención diferente. Pero tienes razón, o sea, la historia de vida de cada uno, y por eso es importante el acompañamiento, porque cuando el tanatólogo acompaña en estos procesos, va conociendo la historia, ¿sí? Va identificando de en cierta manera cuáles eran los vínculos, cuál era la conexión con esta persona, qué sucedió mientras este proceso pasaba, cómo quedó después de esto, qué situaciones les tocó que enfrentar, de repente en medio del dolor tomó malas decisiones y ahora encima de la pérdida está teniendo las consecuencias de haber tomado esa decisión en medio de todas esas emociones, que son puntos importantes que debemos ir procesando. Y por eso es importante que si realmente quiero acompañar al otro, pueda trabajar en la empatía que ya mencioné y en también un poco en el proceso de silencio. A veces el silencio, acompañarte desde allí, sin decir nada, sino simplemente tal vez envolverte en un abrazo o acompañarte en el llanto, ayuda muchísimo, ¿sí? Genera mucha más conexión, permite también que la otra persona quiera poder aprovechar ese silencio para expresarse y sentir, ¿verdad? Me gustaría enfocarme ahora en algunas reacciones que pueden pasar en nosotros cuando perdemos, ¿verdad? Por ejemplo, el dolor del alma, ¿no? Ese gran vacío que nosotros sentimos, ¿sí? Esa desprotección, ese desamparo, esa soledad, como una sensación tan profunda de tristeza, ¿sí? Es parte de esas experiencias que vamos nosotros canalizando. Y también es importante aclarar que muchas veces se etiqueta de una vez, ay, es que está en una profunda depresión. Cuidado, no podemos usar esos términos tan radicales, ¿sí? Y no somos expertos tampoco. Por supuesto, hay que hacer ciertas evaluaciones, pero es que es como una moda, o sea, hoy todo el mundo está como, tengo depre, ¿verdad? O sea, no es así.
tenemos que llevar procesos, pero tiene sentido que si la persona acaba de perder, ¿sí?, a un ser que amaba, ¿sí?, o ha tenido un cambio tan drástico en algo en el que creía seguro, tiene sentido que la persona comience a sentirse así. Empiece a tener esa experiencia de soledad, de tristeza, si se derrame. La parte de que puede pasar también que el cuerpo comienza a adolecerse, ¿sí? Es tanto el dolor que empiezas a somatizar y puedes empezar a sentir mareos, puedes sentir dolor en tus articulaciones, puedes sentir dolor de cabeza, puedes sentir también esa sensación de que te olvidan las cosas, de que no estás aquí, no puedes manejar tu vida como la llevabas. Esa parte es bien importante. Es importante también aclarar que cuando estamos en estos procesos de pérdida, tengo derecho, ¿sí?, o necesito expresar mis emociones. Y muchas personas muchas veces generan llanto, que es como la parte, digamos, más natural y es la que más las personas pueden entender. Pero hay una parte de las emociones que es el enojo, que es el que encubre la tristeza, que muchas veces no se comprende. Sobre todo pasa con los niños. Los niños muchas veces su mecanismo es enojo, ¿verdad? Es que quieren tirar las cosas, no quieren hablar. También pasa en los adultos, ¿verdad?, en donde me siento irritable, que me quiero defender, nada te pueden decir porque tú ya tienes esa reactividad, y esa es la parte compleja a veces que no se puede entender, ¿sí? Y es importante conocer también esta manera de expresar el dolor, ¿sí? Claro. No es solo con las lágrimas, también puedo expresarlo con el enojo, ¿sí? Por supuesto que tenemos que ir poco a poco trabajándolo y procesándolo para que esto no sea un desborde y entonces nos implique otras cosas u otras situaciones, claro, en nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Pero qué bueno que lo menciones, Wendy, para quienes estemos en este momento acompañando a alguien en ese proceso, entendamos esos momentos de silencio o esos momentos en donde se hace una broma y la persona ya no reacciona como reaccionaba antes, porque está como ensimismada, se podría decir, sí, o que medio, como tú decís, se le comenta algo y te reacciona de una manera que nunca te reacciona porque no es de carácter fuerte. Entender que no es contigo, no es personal, no es algo que tú estás haciendo bien o estás haciendo mal. O sea, la persona solo está viviendo como puede en este momento esta noticia, esta situación que está viviendo. Así es. Importante también que puedes tener trastornos del sueño también, ¿verdad? Puedes aparte también evocar muchos recuerdos, ¿verdad? Y querer estar como dialogando, buscar objetos, buscar cosas. Y muchas personas se acercan y dicen, no, hombre, mire, ya no lo haga, esto le lastima. Y no es así. La persona necesita procesar, la persona necesita entender, ¿verdad? Ir procesando qué es lo que pasó, ¿verdad? ¿Cómo fue a suceder esto? Algunos casos también te dicen, mire, yo siempre imaginé el momento en que esto iba a llegar, ¿verdad? Siempre tuve claro que mis padres iban a irse, ¿verdad? O siempre supimos que a pesar del proceso de enfermedad, pues ya sabíamos que esto iba a pasar. Sin embargo, ahora que finalmente se dio, es otra cosa, sí. Claro. Y por supuesto, tiene sentido. ¿Quién de nosotros está preparado para poder soltar lo amado? Para poder cambiar la vida como un terremoto y te quedan los escombros, o sea, es algo complejo. Claro. ¿Sí? Incluso las personas, Wendy, que acompañan a alguien con una enfermedad muy larga, por ejemplo, que hasta te lo comentan. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente que ha vivido esa experiencia y que me lo comentan. Ya sabíamos, ya nos lo había dicho el doctor, ya casi que nos dio fecha y hora y así fue, pero aún así lo sentí como que fuera un balde de agua fría, ¿verdad? O sea, aún viendo 6 años de una enfermedad, sí, y ver el deterioro y todos los cambios que va sufriendo esta persona y que los mismos médicos, pues es su función, te van como preparando de cierta manera, te explican, este cuadro no va a mejorar, más bien va a ir poniéndose más difícil, quiero que estén preparados como familia, que busquen un cuidador, qué sé yo, o sea, se van dando todos estos pasos, ¿verdad? Aún así es impactante el día que no respira más. Claro, sí, porque es tiempo de soltar, es tiempo de finalmente asumir y aceptar la pérdida.
Otra cosa importante en medio de este proceso es que no debo de buscar distractores o algo que me ayuden a evadir el dolor. No debo de huir, sino más bien darme el permiso, ¿sí? de vivirlo, de enfrentarlo. Mientras yo más rehúso el dolor y el sufrimiento, más me ato a él. Llega un momento en el que voy a tener que procesarlo. Entonces es importante que podamos darnos el permiso nosotros mismos para poder vivir esta etapa, ¿sí? Claro. Es un tiempo de duelo, es un tiempo de pérdida. Eso me permite a mí generar esperanza en un futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a sacar esto que siento, ¿sí? Es como empezar a invitar un romance, ¿sí? Entre el sufrimiento y la esperanza, ¿sí? En ese encuentro en el que en medio de tanto dolor, después de que lo he procesado y lo he canalizado, ¿sí? Empiezo a procesar y a soltar. Y cuando empiezo a soltar y a colocar las cosas en el lugar que corresponden, empieza a generarse la esperanza, ¿sí? Claro. Y qué importante es esto, porque ustedes en logoterapia y en tanatología, me imagino que más todavía, hablan mucho de ya no resistirse, ¿verdad? O sea, que es la parte que yo creo que no es que sea difícil, pero que es como un punto bien clave de la aceptación, en el momento en el que decís, por más que haga, esta persona ya no está. Uh-huh. Por más que yo le reclame a Dios, al universo, a la luz o a las personas que no estuvieron ahí para acompañarlo o acompañarla, lo único que es 100% cierto en este momento y que sí es una realidad es que no está aquí físicamente, uh-huh. ¿Sí? Y que lo enterramos tal día. O sea, como que te empiezan a caer los 20 de cosas que sí son reales, claro. Cuando sueltas esto y empiezas a dejar esta resistencia. Claro. Sí, es como un punto bien clave en este proceso, ¿verdad? Así es. Y no podemos medir el tiempo que le lleve a cada persona, pero cuando ya experimentas esta parte, es que estás entrando ya en la parte de la aceptación, ¿sí? Y esa parte sí es como la más clara de todas las etapas. Esta parte sí es la que ya te invita y te dice, ok, podemos levantarnos y empezar a experimentar esta nueva vida, ¿sí? Esta parte de encarar, solventar, crear este nuevo tiempo, entender que no es que te vaya a olvidar, sino que al recordarte, ¿sí? Te doy una nueva experiencia, ¿sí? En esta dimensión en la que me quedé yo, ¿sí? ¿Ya? Tú ya no estás, pero yo sigo estando. Y ahí es donde entonces a mí me gusta recalcar esa parte de entonces le doy el sentido a la pérdida, pero a través de mi existencia, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sigo respirando, yo sigo viviendo, yo sigo existiendo. Y en la medida en que voy procesando ese amor, ese legado, eso que dejaste en mí, ¿sí? Seguimos viviendo, seguimos enfrentando la vida y seguimos dejando huella a nuestra existencia. Y a la vez generándole a los que están a mi alrededor, que también se quedaron conmigo, algo que dejarles también, ¿sí? No solamente cosas materiales, ¿sí? Que pues también es importante tocarlo en estos procesos, ¿verdad? Porque hay que llevar como un orden de muchas cosas. Pero la parte más importante es esa. Con esta experiencia que ahora entiendo y que le estoy dando un sentido a mi existencia, ¿qué quiero dejar? ¿Sí? Okay. ¿Qué dejo en estas personas que viven a mi alrededor? ¿Cómo quiero ser recordado yo después de esto que he vivido? ¿Sí? Claro. Y como mencionábamos hace un momento, mi conciencia más despierta. Estoy caminando, sigo estando aquí. Claro. ¿Qué dejo? Claro, aún aunque duela todavía. Por supuesto, a pesar del dolor. Así es. Okay. A pesar del dolor. Ahora, aquí pasa algo bien importante, porque este paso es como el paso que se espera y que cuando estamos acompañados vamos hacia este paso, ¿verdad? Hacia donde a pesar de que me duele y me cuesta levantarme, me levanté, ¿sí? Pero por el otro lado está también, Wendy, esto que algunas personas mencionan como que tú te quieres ir con esta persona, pero obviamente no te puedes ir, o sea, no te estás muriendo, no estás enfermo, no te vas a ir a poner en una calle para que te atropellen porque sabes que no lo puedes hacer, uh-huh. Pero entonces decís, pues me voy de otra manera, me voy como emocionalmente con esta persona, entonces me dejo morir,
Sí. Empiezo a no comer, como tú decías, ya casi no duermo o duermo todo el día. Y empieza esta etapa en la que de una manera se está consciente que no se está bien. O sea, hay una parte de nuestro ser que siempre sabe, ¿verdad, Wendy? Que algo pasa y que podríamos pedir ayuda, pero a veces pesa tanto la otra parte de nosotros que sencillamente no le encuentra el sentido a lo que está pasando todavía. Y ahí es todavía más importante la labor que ustedes como tanatólogos hacen, porque me imagino que la gran mayoría de gente que llega al consultorio es un poco en esta etapa, en este proceso de, aunque no lo declaren con su boca, Wendy, claro, en el interior la actitud es yo me quiero morir. Sí, sus vivencias están diciendo, sí, yo quiero irme. Mira, hay dos miradas que yo tengo al respecto. Una, definitivamente es urgente buscar una intervención cuando esto ya se está volviendo crónico y ya ha pasado el tiempo y tú sigues estando en ese estado, ¿no? En primera plana, si acabas de procesar la pérdida, es un proceso natural, ¿verdad? No quieres nada, quieres irte con las personas que has compartido, tiene sentido, porque surge dentro de la persona esa pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Claro. ¿Con quién voy a hablar? ¿A quién voy a abrazar? O sea, es como parte de un proceso, ¿sí? Ahora, si pasa el tiempo y sigues en esta situación, obviamente, entonces estamos volviendo esto ya mucho más crónico, ¿verdad? Puede volverse patológico también y entonces necesita otro tipo de intervención. Pero también hay otra parte importante y lo conversábamos con unos compañeros hace unos días, porque existen aquellos casos en donde se va el esposo y la esposa se queda tan mal, ya está en una edad avanzada que pasan meses y también parte, ¿sí? Y hablábamos desde un punto de vista existencial que también como humano tengo derecho a elegir y tienes derecho a pedir no quiero, ¿sí? Lo entiendan los que están alrededor o no, pero tienes ese derecho, existe esa posibilidad. Claro, los que están alrededor sufren, ¿sí? Pero a veces solo planteamos esa parte de no lo hagas, vente, quédate, te animamos si quieres, y no pensamos en el otro, no lo respetamos, ¿verdad? Por supuesto que vamos siempre a tratar de acompañar a la vida, de que esa persona vuelva a tener esa existencia en otra escala de valor. Pero quería tocar el punto porque también es importante, ¿sí? Lo dialogábamos, tú puedes estar queriendo que la otra persona pueda salir de ahí, ¿sí? Pero esa persona también tiene derecho a procesarlo de esa forma y a decirlo así, ¿sí? Claro. Difícil, por supuesto que sí. Sí, claro. Todos vamos a querer otra cosa. Claro, y es que en eso, Wendy, también, o sea, dentro de las reglas, que no sé quién las puso, en serio, me lo pregunto todos los días, que existen después de que fallece alguien o durante la enfermedad de alguien, están en que toda la gente llega y quiere hablar del tema. Entonces, yo no sé si tú lo has vivido, pero está uno en la funeraria y a cada persona que llega le tenés que contar cómo fue el último día. Ya, aunque tuviera 20 años enfermo. O sea, a cada una de las personas que se llegan, que dan el pésame, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? Vuelve otra vez. Sí. No sé por qué, o sea, no sé quién puso eso como algo institucional. Imagínate tú que empezaste tu estadía ahí en la funeraria a las 8 de la mañana y ahorita ya son las 12 de la noche. Todo el día, con la diferente gente que va llegando por ratos, llegan, se van, etcétera. Hay un momentito en donde es 100% normal y entendible que no querrás saber nada de nadie, que te fuiste 20 minutos al baño solo para descansar de volver a contar lo mismo. Y eso no te hace malagradecido, no te hace que no sos, pues no ves el amor y el cariño de toda la gente que te ha llegado a visitar y ha visitado a tu ser querido que ya no está. Pero es complejo también, o sea, hay ciertas cosas que están establecidas que no son fáciles de llevar, pero la costumbre dice que tú tenés que estar con entereza hasta el momento del entierro. A mí alguien me lo dijo una vez, después del entierro lo que usted quiera. O sea, ¿dónde está escrito eso, Wendy? Entonces, cuando tú venís y en un momento de amor propio yo te digo, Wendy, discúlpame, ahorita no te puedo hablar de eso. O sea, solo quédate sentada aquí conmigo. O sea, no hablemos, ya no puedo contar esta historia. Son las 8 de la noche, ya la conté 300 veces. O sea, no nos damos ese permiso de poner ese alto.
Y cuando lo hacemos a veces ya estamos muy mal, entonces también puede ser como medio abusivo o medio chocante, pero es por lo mismo, porque hemos considerado que todo esto es universal y así debe de ser, no hay otra manera de vivirlo y la gente espera eso de mí y yo tengo que cumplirlo. Claro, por eso es la importancia de estos espacios, ¿sí? Como para reeducarnos, ¿verdad? Sí, nos tenemos que psicoeducar todos nosotros e ir rompiendo ciertas reglas, ciertas cosas, incluso tradiciones. Tenemos que entender también que cada familia lo experimenta de manera distinta. Pero sí podemos aprender que hay ciertas preguntas que es mejor no hacerlas en determinados momentos, ¿sí? Como esa, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Yo lo que tengo que hacer es que llego para acompañarte, para decirte estoy aquí para ti, ¿sí? Un abrazo, cae bien esa parte de que te vean, ¿sí? Las personas siempre recuerdan, cuando uno dialoga en estos procesos, la persona sí se recuerda quién sí estuvo contigo, eso sí, o sea, se valora muchísimo esa parte. También entender desde el punto de vista del doliente, ¿verdad? Que en medio de tanta mezcla de emociones y tantas experiencias, algunas personas se dan cuenta que lo han repetido muchas veces, otras ni siquiera saben qué es lo que están contando, lo que están diciendo. Algunas otras logran justamente poner esos límites, como tú bien dices, y decir en este momento no, ¿verdad? Ya el hecho de guardar silencio es una respuesta. Entonces, es como experiencias diversas, pero sí tienes razón, o sea, hay como ciertas condiciones, por eso decía yo, conceptualizamos todo, ¿verdad? Es que debe de ser así o debe de ser acá, ¿verdad? Pasa mucho también con las personas más cercanas dentro de la misma familia, a veces no son ni siquiera las personas amigas que estuvieron en otro tipo de vínculos, sino que dentro de la propia familia empiezan a tener estas mismas situaciones, preguntas, empezar a preguntar cosas acerca del futuro, que también pasa en ese momento, y que no es lo correcto, exactamente, no es lo correcto. Entonces, la idea acá es que aprendamos, es que vayamos apoyándonos para vivir de una mejor manera, ¿sí? Y podamos ir juntos procesando el sufrimiento que de alguna manera hoy estás viviendo tú, mañana lo estoy viviendo yo. Y todos nos vamos a ir teniendo esa experiencia. Hoy en día, gracias a Dios, incluso los mismos servicios funerarios de tantos lugares también te permiten este tipo de acompañamiento, y eso me parece a mí que es muy valioso, que habrá cambiado. Si nos ponemos a ver la historia de todos los procesos de muerte durante los siglos, es una cosa impresionante ver cómo ha ido cambiando, cómo va cambiando en cada país, dependiendo de la cultura. Y es importante también entender eso, cómo es en el lugar donde yo lo vivo, porque por ejemplo incluso Guatemala, en tanta diversidad de culturas, ¿verdad? Cada región es completamente distinta, ¿verdad? Los rituales que cada una de las familias en base a esas tradiciones también ponen, que cada familia tiene sus propios rituales, además de todo lo que se generaliza. Entonces esa parte es bien, bien importante, tener respeto también, ¿sí? Porque a veces esas partes valiosas que se fomentan dentro de los rituales, necesitamos respetarlas también, porque es parte de un proceso que también le ayuda al doliente, ¿sí? A vivir ese proceso, porque pasa mucho también que cuando has tenido el tiempo de poder comunicar, que a mí me parece un tema importante, que vamos a hablar un poquito más detenido en un momentito, el que yo pueda compartirte desde ahora que estoy viva, cómo quiero experimentar el día que no esté, qué es lo que quiero que pase, ¿sí? De manera personal es algo que yo converso mucho con mis hijas desde que tienen ellas un poco más de conciencia, digamos, y hablamos, y entonces, digamos, la grande me dice, yo quiero que las personas lleguen de esta y esta manera. O sea, y me encanta cuando ella me expresa esas cosas, porque de alguna manera estamos hablando de algo que va a pasar, ¿sí? Y ella está exponiendo lo que quiere. Y a mí me gustaría, pues, si se da de esa manera, ¿verdad? Porque no sé quién de las dos se va primero, respetar lo que ella me dice, ¿sí? Temas también que, por ejemplo, hablamos también en casa, que me parece importante que las familias necesitan empezar a hablar. O sea, no es que tú sientes al niño y le digas, bueno, quiero decirte que aquí no vamos a ser eternos y nos vamos a morir, sino que de repente se quiebra algo, puede ser una buena opción de decir, bueno, mira, esto es algo, un objeto,
se quebró. Nosotros somos seres que somos frágiles, algún día no podemos estar. Vivimos en un país bastante vulnerable, en donde sí creo que deberíamos todas las familias hablar acerca de nuestra conciencia de finitud y hablar de la muerte, ¿sí? No tenemos que sentir miedo ni pensar que, ay, ¿qué estamos haciendo? No, al contrario, eso nos va a ayudar a celebrar la vida, eso nos va a ayudar a vivir de una mejor manera, a entendernos, a perdonarnos, a no tardarnos tanto en tantas situaciones, porque ese es otro punto que me gusta a mí tocar cuando hablamos de estos procesos de muerte. Pasamos peleando tanto tiempo, y en el momento de tu lecho de muerte, lo primero que haces es llamar a todas esas personas con las que no hablaste durante tanto tiempo y ponerte a cuentas y decirte, perdono, te quiero siempre. Entonces, yo creo que también esa parte es bien importante trabajarla. Necesitamos hacer también esos procesos antes de que llegue realmente ese último minuto de tu vida. Claro. Porque perdemos el tiempo, perdemos existencia, ¿sí? Nos volvemos malagradecidos, Judith, peleando con la vida cuando en realidad tiene fecha de caducidad. Y creo que esa parte es importante porque esto me tiene que generar esperanza. Este tema me tiene que generar una oportunidad para conectarme desde lo que ahora soy, y es que todavía existo. Sí. Y fíjate que yo por eso me siento muy feliz y muy agradecida contigo y con otras panelistas que saben de tanatología y que dijeron, sí, fijo, empecemos a hablar más de estos temas. Nace un poquito estábamos viendo unos videos de esta Gaby Pérez Islas, mexicana, con Carolina, sí. Y me dice, Judith, urge que le pregunte a las que usted considere, porque no sabíamos quiénes sí tenían pues experiencia y todo esto en tanatología, pero ya ahondando hay unas 2 o 3, lo cual me parece fantástico, porque a veces pensamos que no hay expertos tampoco en Guatemala, y no es así. Sí hay expertos, lo que pasa es que hay que buscar, y hay que hablar más del tema de la muerte. O sea, sé que para algunas personas, y después te lo voy a leer en las preguntas, da miedo, y todos hemos sentido ese miedo, y está bien decir tengo miedo, Wendy, de esto, eso está perfecto, que yo te lo pueda decir y que lo tenga bien claro, porque hay veces que yo ni sé a qué le tengo miedo, ¿verdad? Entonces, pero entre más hablamos, nos va a pasar como cuando antes no hablábamos de los conflictos de pareja, o cuando no hablábamos de finanzas, porque qué pena estar hablando de dinero, Wendy. No, y ahora si tú te das cuenta, en cualquier programa, en cualquier revista, en la televisión, donde sea, tú te vas a encontrar estos temas como ver el clima. Tenemos que aprender a hablar de la muerte un poco con esa naturalidad, porque es lo más cercano a nosotros y lo único asegurado que sí tenemos. Aunque nos duela, aunque nos cuesta, aunque nos pone los ojos llorosos porque nos recordamos de alguien, aún así tenemos que seguir haciendo este esfuerzo, como tú decías, de dialogarlo en familia, de platicar con esta gente que sí es cercana a nosotros y de manifestar cómo lo vemos nosotros, para irnos dando cuenta de cuáles son nuestras creencias, si hay mucho dolor o si rápido recordamos cuando se murió la abuelita, cuando se murió la mamá, qué pasó que nos marcó tanto en esa fecha que pensamos que así de doloroso va a seguir siendo la siguiente pérdida y la tercera y la cuarta pérdida, ¿sí? O porque no lo llevamos bien, o porque no nos permitimos vivir el duelo también de esa pérdida. Y entonces, claro, ahora vivo con mucha aprensión y con mucho dolor, y no me mencionen. Yo conozco gente que me ha dicho, ay, no, ese tema sí no, lo que querrás menos es, ¿sí? Entonces hay una herida a veces todavía por allá de recuerdos de hace 20 años de cómo se vivió esa experiencia, pero con más razón entonces tenemos que hablarlo. Claro, porque por supuesto qué difícil es sufrir, qué difícil es tener dolor, ¿sí? Y creo que desde ahí es donde tenemos que despertar primeramente la conciencia, ¿sí? Claro. Tiene sentido, es doloroso. ¿Quién voluntariamente, si haces la pregunta, dice, ¿quién quiere sufrir? ¿Quién levanta la mano? O sea, nadie. Y esa es parte también de lo que necesitamos entender y comprender. Ninguno de nosotros quiere sufrir, ¿sí? Esa es la lucha en esta dimensión de vida, ¿sí? Nadie quiere sufrir. Duele, y duele demasiado, por supuesto, ¿sí? Pero me hace una invitación, ¿sí? Pero me sirve para reflexionar, para entender la existencia, ¿sí? Y tú mencionabas en el contenido algo que me llamó mucho la atención, que es cuando evadimos el duelo, o cuando tú decías buscar distracciones o actividades. ¿Cuáles podrían ser esas distracciones o actividades que nos
alejan del dolor y de vivir el duelo. Puede ser el trabajo, Sí. uno rápido dice, ¿sabes qué? Ahora me meto de lleno, si antes trabajaba 6 horas, ahora trabajo 20 al día, como para no pensar, no sé qué más puede ser la comida, las relaciones, no sé. Sí, Platícame de eso. mira, pueden ser muchas cosas y obviamente todo vuelve a venir desde la parte de las creencias. Muchas personas de que, bueno, aquí nadie va a llorar, todos vamos a estar agradecidos, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos a alguien que cuida por nosotros y no le hubiera gustado vernos llorando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces cada quien a sus actividades, puede ser el trabajo, puede ser salir con los amigos, evitar llegar a la casa porque sé que cuando entre yo me voy a encontrar con esto y empiezo a evadir. Por supuesto, los primeros días la gente siempre está muy rodeada de personas, ¿verdad? Por los rituales que nosotros tenemos en este país. Cuando ves el punto de vista espiritual, pues están los rezos, están pues los servicios, y entonces de alguna manera la persona está como contenida. Pero llega un momento en el que esa persona necesita enfrentar esto, y si empieza a escoger otro tipo de actividades, a no querer llegar, a evadir, refugiarse en el trabajo, que ya lo hablamos, algunas personas se empiezan también a refugiar en el licor, en algún otro tipo de circunstancias, y esa parte es muy peligrosa, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es evadiendo el dolor, y mientras más, lo mencionamos ya, mientras más yo retarde enfrentarme con él, es mucho peor. Sí, la herida se vuelve mucho más profunda, el dolor nos empieza también en algunos casos que empiezas tú desde ese dolor a lastimar a otros, ¿sí? Y no vale la pena esa parte, ¿sí? Entonces pasa también cuando en el caso de los niños, algunos padres lo que hacen es, bueno, vamos, nos vamos de viaje, vamos a tal parte, a tal otra, porque no nos permitimos enseñarle a los niños a que es tiempo de sufrir, a que es tiempo de llorar, a que es tiempo de procesar, nos va a costar, va a ser difícil, pero vamos a estar bien, ¿sí? Entonces, son puntos que podemos agarrar. Mucha gente incluso se refugia en deporte, por ejemplo, ¿verdad? Dependiendo cómo hayan sido sus hábitos o cómo hayan sido las experiencias que tienen, empiezan como a solo esto, y voy evadiendo, o aquella parte de le hice una promesa a la persona, yo le dije que iba a hacer esto, y entonces me vuelvo en un afán que a la larga se vuelve bastante difícil y pesado, porque tú empiezas a vivir otra vida, exacto, pero evadiendo, ¿no? Que no es la tuya. Entonces, esa parte es bien importante revisarla. ¿Cómo está haciendo mi proceso? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Claro que tampoco se trata de que te quedes todo el tiempo en el dolor, porque la vida continúa, pero sí ir llevando un equilibrio poco a poco conforme van pasando los días, dándote tu tiempo, procesando tu propia historia, ¿verdad? Dentro del contenido hay algunas cosas que recomendamos hacer para que las personas vayan pudiendo enfrentar la pérdida, ¿no? Una de ellas es vivir el duelo, que es dejar justamente de estar evadiendo el dolor, ¿sí? Tiene usted derecho a llorar. Tiene usted derecho, puede escribir, por ejemplo, lo que está sintiendo. Puede usted sacar el álbum de su familia, de su pariente, revisar, hacer una línea de tiempo, procesar cuántos momentos sí me dejó, ¿sí? Tiene usted también derecho, y eso es algo importante porque me ha tocado que acompañar a personas que vienen conmigo y me dicen, mira, es que me dicen que yo ya después de tantos años no debería de llorar, o no debería de ir y hacer esto, y digo, ¿y cómo, por qué no? ¿Quién dice? Ajá, lo que yo te digo, exacto, o sea, que sí, que no. ¿cómo lo experimentas tú? ¿Qué significa para ti? Y esa parte es importante, claro. ¿Sí? Mira, para mí es valioso, para mí es recordarlo. El llorar ya no me duele tanto como antes, pero quiero llorar, y está bien. O sea, el punto grave sería que te quieres quedar ahí el resto de la vida, pero no. Es un día especial, es un momento especial, lo estás recordando, quieres ir, hablar, dialogar, te hace bien. ¿Por qué no? Es una persona que marcó tu vida, ¿sí? Es alguien que dejó una huella de amor. ¿Cómo no vas a querer tú anhelarlo y encontrarlo? ¿Sí? Pero como etiquetamos y conceptualizamos y hacemos tantas cosas viviendo en el Hakuna Matata, en que tienes que ser feliz, porque es verdad, la gente, eso es lo que te invita todo el tiempo, y no es así. Todos los seres humanos
pasamos por estas etapas. Claro, y que no es sostenible y no es real. Por supuesto, no es real. Y ese es el punto más importante, que este tema nos ayude a despertar, ¿sí? A vivir otra realidad, que nos va a hacer también mucho más sensibles, mucho más felices, ¿sí? Desde una perspectiva más, con más libertad, ¿sí? Haciéndonos responsables de lo que estamos viviendo. Yo creo que esa parte alivia muchísimo y ayuda mucho a los procesos de pérdida. Claro. Sí. Me gustó mucho, darse tiempo. Cada duelo es diferente, no se debe comparar con otras personas. Cada uno es único e irrepetible. Pueden haber días buenos y otros no tanto, porque también eso nos da como cosa. Me estoy sintiendo muy bien, Wendy. Sí. Y yo debería de estar muy mal. Sí, es porque cierto. yo se lo debo. Es Sí. como a la larga esa es la conversación oculta Sí. de esto, ¿verdad? Es verdad. O sea, ha pasado menos de un mes y aguante que yo me fui a las piscinas ayer con mis amigas. Sí. Entonces ahora me siento con culpa. Sí, sí porque pasa. yo debo de estar muy mal. Sí. Sí, eso es parte de lo que también se ha escuchado en los acompañamientos o se ve en estos procesos, y es una parte importante. Tú también tienes derecho a seguir viviendo. Tú también tienes derecho a ser feliz. Si te estás riendo no significa que no te dolió lo otro, ¿verdad? Hay días buenos y hay días malos. O sea, no pasa nada si llevas muchos días triste y hoy te quieres reír y te quieres reconectar y tú quieres tener otra experiencia, está bien. O al revés, no pasa nada si ya pasaste por un proceso, si ya te sentías muy bien y de repente un día quieres llorar. Está bien, puedes hacerlo, tienes derecho, ¿sí? Es parte de una posibilidad que tenemos y la necesitamos procesar, ¿sí? Y es bueno sacarla, es bueno procesarla, ¿verdad? Otra cosa importante, ser generoso con nosotros mismos, Judy, ¿sí? Porque sale mucho enfocado a esto que acabas de comentar, me culpo. Sí. No debería, o sea, no tengo el derecho, ay, ¿qué van a decir? ¿Sí? Y no, sé generoso contigo, compréndete, ¿sí? Ten misericordia en medio de este proceso, ¿sí? No tienes tú por qué estarte dando o golpeando, ¿sí? Claro. Sí, suficiente ya con lo que has vivido, ¿sí? Otra cosa importante, y creo que lo mencionamos hace algunos momentos, la parte de tomar decisiones en medio del dolor. Necesitamos procesar en la medida de lo posible primero, porque a veces en medio de ese dolor tomamos decisiones que después nos llevan a otro tipo de procesos y a regenerar, ¿sí? Y a replantearnos cosas y a dejarnos consecuencias que no vale la pena vivir. Lo más importante es que si se tomó una mala decisión en medio de las emociones, es que podamos tener aprendizaje de ellos, ¿sí? Porque ¿quién nos dice que no nos vamos a equivocar? ¿Quién nos puede decir la respuesta certera de lo que en realidad debes hacer según el contexto de tu historia? Nadie, ¿sí? Pero si hoy yo me doy cuenta que aquella decisión que tomé ayer y la que tomé hoy, pues siempre no, tengo derecho a replantearla y tengo que tener como un proyecto de vida donde diga, bueno, ahora entonces el camino a partir de ahora es este, ¿sí? Esa parte es bien importante y necesitamos tomarnos el tiempo también, ¿sí? No solo de escuchar lo que dicen los otros, sino cómo lo estoy experimentando yo, ¿sí? Hacia dónde quiero ir yo, ¿sí? ¿Cómo estoy en este momento? ¿Estará bien que tome esta decisión ahora? ¿O cedo un poquito más? Y me replanteo mejor las cosas. Esa parte es muy importante. La parte de proteger mi salud mental y mi salud física, súper importante. Yo sé que en medio del dolor no te dan ganas de nada muchas veces, ¿sí? Pero conforme pases el proceso, es importante que recuerdes proteger tu salud mental, ¿sí? Y tu salud física. Puedes hacer ejercicio, puedes alimentarte mejor, puedes consultar con una persona profesional, puedes incluso comprar, o ahora que hay tantos videos y tanto acceso a tanta herramienta, que puedes escuchar reflexiones personales, que puedes tener una lectura bíblica. Hay muchos grupos también ahora en Guatemala del duelo, que son personas que acompañan a otros, ¿verdad? En sus procesos. Muchos de ellos son gratuitos, o sea, hay muchas opciones que nos pueden ayudar a enfrentar las pérdidas. Otra cosa importante es las ideas que quiero dejarles que nos pueden apoyar, ¿verdad? Después de haber pasado un proceso. Por ejemplo, revisar qué cosas sí me quedaron, ¿sí?
¿Con qué me quedé? ¿Qué dejaste en mí? ¿Sí? El otro día hablaba una compañera mía y decía, tuve una persona que fue hija única y nunca, y su familia siempre estuvo con su madre. Y la mamá no quería ella partir, ¿verdad? Estaba en esa lucha porque su mayor temor era dejarla a ella sola. Y entonces la hija se acerca a la madre, bueno, obviamente desde el acompañamiento, y le hace saber, madre, me has dejado suficientes herramientas para poder enfrentar la vida sola. Yo voy a estar bien. Claro. Y yo creo que esa parte es importante, ¿sí? Que puedas hacer ese proceso, ¿sí? ¿Qué sí tengo? ¿Con qué sí me quedé? ¿Sí? ¿Qué aprendí de ti? ¿Qué me enseñaste? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo también desde mis valores internos? ¿Cuáles son las cosas que están sanas en mí que puedo empoderar en este momento? ¿Sí? Entonces te serviría mucho hacer pues como un listado de esto. Recorrer los espacios, la casa, ¿verdad? Todos esos objetos. Yo recuerdo, Judith, justamente ahora el 4 de noviembre, hace un año, murió un maestro que quise muchísimo en México. Y me tomé el tiempo, en marzo de este año, de ir con la esposa y acompañarla y abrazarla y vivir juntas ese momento en el que no pude estar. Y una de las cosas que hicimos fue ir a los lugares donde habíamos compartido un año antes juntos. Y lloramos las dos, o sea, nos encontramos, lloramos, fuimos a comer al lugar favorito de él. Coincidentemente, en el restaurante ponen el radio y estaba sonando, empieza a sonar la canción favorita de él. Las dos rompimos en un llanto, pero fue tan sanador, ¿sí? Fue tan rico experimentar, hacer esa especie como de ritual para mí, ¿verdad? De decirle, vine, estoy acá, quiero que sepas que me dolió que te fuiste, ¿sí? Y luego nos fuimos a la universidad donde él daba clases, nos fuimos al apartamento donde vivía, hicimos este tipo de cosas, ¿sí? Dolorosísimo, sí, ¿verdad? Para mí y para ella también, que estaba reviviendo 4 meses después algunas cosas, ¿sí? Pero fue muy bueno. A él le gustaba mucho el vino, me recuerdo que fuimos al súper, fuimos a comprar su vino favorito, nos sentamos por la tarde en la casa de él, y me dice, mira, recordémoslo como él quisiera, ¿verdad? Nos tomamos la copa de vino. Y fue un proceso que fue muy, muy doloroso, pero fue muy sanador, ¿sí? Cuando regresé de México, venía mejor, ¿sí? Porque tenía esa parte de, wow, fue tan repentino tu partida, o sea, apenas hablamos hace tanto tiempo y hoy me dicen esto, no podía creerlo. Pero me ayudó. Entonces es parte de los procesos que pueden servir, ¿sí? Para ir sanando ese dolor, para cerrar esa parte, ¿sí? Para recordar a esa persona. Yeah. Otra cosa importante es que podemos elaborar un testamento emocional, ¿sí? Ajá. Pues hoy me estoy sintiendo de esta manera y quisiera dejar esta parte, ¿verdad? De mí, ¿sí? Dejar también qué quisiera hacer en mi propio proceso de muerte, que fue algo que también ya mencionamos. Podemos hacer una línea de tiempo con fotos, ¿verdad? Dentro de las sugerencias. La parte de ejercicios de meditación también y relajación, donde empiezo a procesar, donde me apoyan a soltar esa parte, ¿verdad? Por supuesto, va a depender de lo que cada uno vaya procesando, de lo que cada quien quiera invertir de tiempo en su día a día. No existe ninguna fórmula. Realmente puede haber mucho escrito, pero cada persona en su propia existencia va a ir procesando si toma estas herramientas y las va involucrando en la manera que él considere que es, ¿sí? Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Si yo lo experimento desde ahí, si yo empiezo a darme el permiso de ir viviendo este proceso, yo entonces renuevo en mí cada día la mirada que tengo con la vida que tengo ahora, ¿no?
empiezo a poder darle otro propósito y otro sentido a lo que hago hoy. Muchas personas en medio de estos procesos han escrito libros, por ejemplo, se han vuelto grandes conferencistas, han sido personas que han hecho grandes voluntariados porque a través de su experiencia regresan a esos lugares donde nunca pensaron que regresaron. El otro día leía un post que decía: hoy volví a un lugar donde pensé que no podría volver por el dolor, porque aquí perdí a mi hijo. Pero hoy volví y la experiencia fue tan buena porque me permitió compartir con otras madres, ¿sí? Y abrazarlas y contenerlas y dejarle algo a esa institución que me ayudó en su momento. Y cuando salí, decía el post, entendí, ¿sí?, que esto le daba un significado a mi vida y a la vida de mi hijo. Me pareció tan genial, tan lindo, ¿sí? Claro, seguramente no sé cuánto tiempo pasó para que eso pasara. Claro. Pero esa es la idea. ¿Por qué? Esa es la esperanza que se acercó a ti, que te besó, que te permite otro sentido, otra mirada de la vida. Claro. Y esa parte es importante. Claro. Y que aunque ahorita no tenga mucho sentido para nosotros, entender que es una experiencia que teníamos que vivir. Y que esta experiencia nos deja algo, y como tú decías al inicio, viene para algo, para mí también. O sea, viene ahora a darle una nueva dirección a lo que yo venía haciendo, ¿sí? O más sentido, si estaba haciendo todo muy bien, todavía con más sentido retomar de mi vida, ¿no? Entonces, siempre nos va a dejar algo, esta pérdida, aunque ahorita mentalmente sea difícil, decirte un por qué, para qué. O sea, el ego te va a preguntar mil cosas y ¿qué le puedes responder al ego para que se quede quieto y que te acepte una respuesta, bueno? ¿Sí? Sino que son cosas que con este tiempo que tú nos dices, con todas estas recomendaciones, estas fotos, visitar lugares, decir hoy me dedico a llorar porque hoy no puedo, ¿sí? Hay un momento que el alma entiende el camino a seguir, aunque el ego te esté diciendo ya deberías de estar haciendo tus cosas, realmente ya no tiene sentido lo que estás haciendo, o esto es un castigo, o solo a la gente como tú le pasan estas cosas, qué sé yo, las mil conversaciones en las que a veces nos podemos meter, pero hay una parte de nosotros que sabe el sentido y vamos hacia ello, Wendy. Así es, y esa es la parte que necesitamos empoderar, esa es la parte que nosotros necesitamos escuchar más, empoderar más, ¿sí? ¿Qué quiere hacer esta parte conmigo? ¿Sí? ¿Ya? Entiendo también que la otra parte también ha querido defenderme, ha querido protegerme, claro. Pero, ¿sí? ¿Cuál de las dos en este momento me invita a? ¿Sí? ¿Ya? Entonces esa parte es muy, muy importante poder procesarla. Muy bien. Tenés una frase muy bonita ahí en el contenido, pero si querés con esa cerramos el programa. ¿Querés meter algo más antes de que nos vayamos al corte? Yo creo que ya estamos con lo que teníamos en el contenido, ¿verdad? Sí. Muy bien. Les recuerdo entonces que tenemos contenido, pídanlo al 5511-9890 y dejen todas sus preguntas, que cuando regresemos de esta pausa les vamos a estar contando por aquí a Wendy para que nos dé una orientación. Aprovechenla porque está aquí la tanatóloga para que nos pueda dar orientación, no es de todos los días, y sobre todo una buena orientación, porque a veces pedimos consejos, Wendy, también esa es otra, en lugares equivocados. Entonces por eso las respuestas no nos llenan nunca, ¿sí? Sí. Porque andamos por las ramas, o sea, lo mío es médico y se lo pregunta un veterinario, o sea, no es por ahí, ¿sí? Entonces para eso hay expertos que se dedican solo a esto, a hablar de la muerte, a hablar de los procesos del duelo, y bueno, le vamos a sacar el jugo a Wendy en unos minutos más, así que hacemos la pausa. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Seguimos con más del programa, hoy platicando con la licenciada Wendy de Zavala, el tema esperanza en medio del sufrimiento, el sentido de la pérdida. Mil gracias a todos por escribirnos, por dejarnos aquí algunas de sus situaciones, de sus vivencias. Los abrazamos a todos, de verdad que sí. Dice por aquí, muy buenas tardes. Hace 4 años perdí a mi padre. Fue una de las personas que estuvo a su lado hasta el final.
Fue un proceso de mucha lucha, día con día en su enfermedad. Él se apoyaba en mí para seguir luchando hasta que llegó el momento final. Fue un proceso de 5 años de esta enfermedad, pero cuando él partió me quedó un enojo porque sentí que él me abandonó. Desde ese día no voy al cementerio como lo hace el resto de mi familia, porque sigo con la idea de para qué ir si para mí no vale la pena ir. ¿Cómo puedo sanar este dolor que siento todavía? Atentamente, Carmen. Bueno, gracias, Carmen, por compartirnos su historia. Tiene sentido que se sienta así. Desde el momento en que su padre estuvo en este proceso, entiendo por lo que me está compartiendo que usted estuvo allí como con esa idea de y teniendo la esperanza de todo va a estar bien, las cosas van a ser diferentes y vas a quedarte, ¿sí? Sin embargo, ante esta indigencia nuestra de no poder hacer nada porque la gente que amamos se quede, porque no está en nuestras manos, usted agarra el mecanismo de enojarse. El enojo cubre la tristeza tan profunda que se siente, ¿no? Esa impotencia tan grande que tengo de no pude hacer que te quedaras, ¿sí? Hice todo, estuve a tu lado todo el tiempo y ahora resulta que simplemente te vas y me dejas, ¿no? Entonces tiene sentido que ella lo esté procesando así, pero es muy importante que ahora que ella lo expresa y lo identifica muy bien, hacerse la pregunta, ¿quiere usted salir de ahí? ¿Sí? Que de hecho está pidiendo el consejo y la orientación. Yo le invitaría a que usted llevara un proceso, ¿sí? Con el terapeuta que usted escoja, ¿verdad? Yo estoy para servirle igual, pero sí llevar ese proceso a entender qué pasó dentro de mí. ¿Por qué estoy en esta postura? ¿Qué me duele tanto? ¿Sí? ¿Qué no he podido procesar de esto? ¿Ante qué cosas tengo que rendirme también? Porque desde nuestro contexto humano hay cosas que son imposibles para nosotros hacer, ¿sí? Que no está en nuestras manos, ¿sí? Porque hay alguien más grande, independientemente de la creencia que tenga cada uno. Si hay algo superior a nosotros, ¿sí? Que hasta el día de hoy el ser humano no ha podido, ¿sí? Hacer cambios en cosas donde nosotros no tenemos ese tipo de decisión, ¿verdad? Entonces, realmente yo le recomendaría que busque un proceso que le ayude a entender qué es lo que está pasando dentro de usted, cómo experimentó esto. Muy bien. Perdí a mi hija hace 4 años y 8 meses y aún no puedo hablar del tema. Siempre que hablo del tema, suelto en llanto. Siento que lo he superado solo en un 40%, si lo tuviera que poner en números. Me ha ayudado mucho y siento que ha sido mi fortaleza, nuestro Padre, la oración y mucha gente que me ayuda y gracias también al programa. Pero me gustaría un consejo de la experta. Gracias. Bueno, gracias por contarnos la experiencia. La pérdida de un hijo es de las cosas más profundas que existen para el ser humano. Dentro de las investigaciones que se han hecho con respecto a los acompañamientos, es de los procesos más difíciles de superar. No imposibles, por supuesto, pero me agrada que de alguna manera, a pesar del dolor que ella nos expresa, ella puede poner de una forma tangible un 40%, ¿sí? Un 40% que ya ha ella procesado en medio de este dolor. Ahora la pregunta es, ¿quién dijo que tenemos que llegar al 100% para aprender a vivir y para canalizar esto que estoy pasando o esto que viví? ¿Sí? ¿Qué pasa si en ese 40% empiezo a descubrir, ¿sí? qué cosas he identificado que en este momento he logrado comprender? Es una parte importante y es una posibilidad para nosotros, ¿sí? ¿A qué me invita este proceso? ¿Qué podría hacer si empiezo a avanzar un poco más desde esta experiencia? ¿Cuál será el propósito? ¿Podría ser algo yo desde esta perspectiva? ¿Sí? ¿A quién puedo acompañar? ¿Cómo lo puedo dar como un significado a esta existencia con la que me quedo hoy, que es vivir sin ella? ¿Sí? Son cosas que creo que se puede replantear, ¿verdad? Hoy en día existen, como les digo, muchos grupos en Guatemala que acompañan estos procesos de manera gratuita, donde usted puede conversar con otras madres, que me parece una parte importante también, porque yo creo que estos procesos es importante conversar con las personas, no solo los profesionales, sino con las personas que han vivido
el mismo proceso, porque creo que se pueden como empatizar mucho mejor a alguien que no lo ha experimentado, ¿verdad? Y por supuesto la recomendación también de buscar ayuda profesional, ¿sí? Que la pueda orientar y la pueda ayudar a revisar y a empoderar un poquito más ese 40% que hoy, después de 4 años, entendí, usted ha venido procesando. Ok, vámonos con otra. Dice: hola, muy buen día. Tengo una duda. Quiero saber cómo me pueden ayudar o cómo puedo trabajar el miedo a la muerte de un ser amado. Siento que ya he trabajado algunas cosas, pues ya he estado en terapia. Ya he trabajado el vivir el presente, disfrutar a mis seres amados hoy, el tiempo presente con ellos, cambiar pensamientos negativos y miedos por positivos y agradecimiento, hacer esto constantemente. El tema de soltar y dejar de controlar, siento que lo he trabajado, siento que hago esto, pero sigue constantemente apareciendo el miedo a que la gente que más amo muera. Tengo miedo constantemente a que un día de estos pase. Como le decía, ya recibí terapia, pero este miedo sigue. Trabajé también que durante el embarazo de mi mamá, cuando ella solamente tenía 3 meses de embarazo de mí, falleció en ese entonces su hermano. Trabajé también cómo esto podría haber tenido alguna relación con mi temor a la muerte. Sentí que en ese momento trabajamos esa herida, pero entonces, ¿por qué sigue estando esta molestia y este miedo en mí? ¿Qué me puede decir la experta? Bueno, gracias por contarnos. Yo creo que realmente las herramientas, digamos, y la orientación la tiene como muy clara, pero yo creo que hay una dimensión que a veces necesitamos trabajar y procesar un poco más, y lo hablamos durante el programa. La conciencia de finitud, ¿sí? Esa parte de que somos seres finitos, ¿sí? No solo entender el vivir el presente en el que te aprovecho hoy, no. Esa conciencia de que tengo fecha de caducidad, empezando por mí, ni siquiera por los que están a mi alrededor. A veces nos desgastamos tanto enfrentando el miedo de que no van a estar los seres que amo, ¿sí? Claro. ¿Qué pasaría si se replantea la pregunta? Me parece que podría ser importante, interesante trabajarlo. ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si usted empieza a pensar, ¿sí? ¿Y si soy yo? Quizás nos ayude a despertar la conciencia y entonces disfrutar del presente de una manera más consciente. No porque el otro se vaya, sino porque yo también tengo la posibilidad de irme, ¿sí? Y eso me puede ayudar de alguna manera a como regular esa ansiedad que tengo porque el otro se vaya. Y el otro quizás sea el que se quede. Ustedes dicen dentro de lo que nos comparte, tengo miedo que algún día suceda. Lamento decir, va a suceder. De un lado o del otro, somos seres finitos, ¿sí? Y el miedo lo va a poder enfrentar haciendo todo esto que usted ya realiza, pero haciéndose consciente de que usted también tiene una fecha de caducidad. Y en ese desgaste se está perdiendo el tiempo, se está perdiendo la existencia, ¿sí? Entonces es bien importante eso, trabajar en su propio epitafio. Eso es un ejercicio que ayuda mucho también, ¿sí? Si hoy tuviera que irme, ¿qué se diría de mí? Porque me ayuda a la experiencia de mí hoy, de lo que sí tengo, mejor aprovecho, ¿no? Ok. Muy buena tarde. Me duele el hecho de que mi papá se haya ido, pero con otra familia. Cada vez que me preguntan por él, yo respondo que él está muerto, ya que para mí así es y no comprendo que él se haya ido. Siempre pido a Dios por él y no juzgo sus actos, pero no deja de dolerme que no lo conocí, y en ciertas temporadas del año vuelve el dolor. Claro, por supuesto, lo hablábamos al principio del programa, cuando vienen ciertas fechas. Es una pérdida importante, gracias por el comentario. Es algo que creo que tiene una dimensión diferente, porque está vivo, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que la persona físicamente no está, sabemos en dónde está. Sí, sabemos que por más que hagamos, no está con nosotros. En estos casos, que son muchísimos, ¿verdad? Es como muy importante procesar y trabajar el dolor. Yo la invitaría a un proceso terapéutico en donde usted pueda ir ordenando y entendiendo y soltando, y sobre todo trabajar el perdón hacia ese padre que un día se fue,
sí, aunque ella dice, yo trato de no, ¿verdad? Es importante que usted pueda llevar un proceso, que usted aprenda a perdonar, ¿sí? Y a agradecer ese paso de él, ¿verdad? En su relación con su mamá, que generó que usted existiera, ¿sí? Siempre en los programas recomiendo el libro de Joan Garriga, ¿verdad? Me parece fenomenal y no voy a dejar nunca de recomendarlo, porque es, ¿qué hago con esas monedas que sí tengo, con eso que me quedó? Porque creo que ella se está lastimando, después de mucho tiempo se sigue lastimando con ese proceso si no lo enfrenta, ¿sí? Y no podemos, digamos, no sé si ella tiene acceso a la relación con su papá, creo que tendríamos que hacer a detalle su historia para poder orientarla un poquito mejor, pero de manera general sí la invitaría a llevar un proceso terapéutico en donde trabaje el perdón, en donde puede ella procesar esta parte y este dolor. No se merece seguir llevando esas rocas que pesan tanto, dejando su existencia a la deriva por algo que en este momento no está en sus manos, retroceder y que fuera diferente, ¿verdad? Okay. Dice por aquí, muy buenas tardes, muy bonito el programa. ¿Cómo hago para ayudar a mi nieto? Hace 9 años fallecieron sus papás, él es muy débil y yo no se diga. Siempre me pongo muy mal cuando tocamos el tema con él. Me pongo siempre a llorar, así que realmente no sé qué más puedo hacer. ¿Cómo puede aconsejarme? Gracias. Bueno, yo creo que es importante primero, para poder ayudar a otros, necesitamos tratarnos nosotros, ¿verdad? Porque yo no puedo contener a alguien si yo estoy también como en la misma postura. Qué bueno que sepa claramente, que reconozca que no está en este momento en sus manos ya más poder ayudarlo. Definitivamente hay que darle acompañamiento, ¿verdad? Sobre todo a los niños, ¿verdad? Porque los niños son los seres más vulnerables, habría que ver edad, ¿verdad? Cómo fue el proceso, qué está sintiendo ella también, ¿verdad? Desde esta experiencia, porque lo tiene que procesar también. Imagínate, de la noche a la mañana pasa esto y te quedas a cargo de algo que no estaba en el plan. En el plan, ¿sí? Y toca que poder sacarlo adelante. Cuántas cosas puedes estar generando y tomar decisiones. Entonces yo creo que es importante llevar un proceso de acompañamiento en donde ella pueda procesar esto que le tocó, ¿sí? Y también el niño era, ¿verdad? Sí, niño. El niño pueda también tener un proceso de acompañamiento, porque muchas veces, y lo dialogamos durante el programa, queremos como ponerles la vida en el que no pasa nada, todo está bien, y los niños tienen una claridad tan de verdad amplia, y que ellos se dan cuenta y pasan otros eventos y dicen, es que lo mismo pasó aquel día y ahora va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque no le dimos un acompañamiento, porque no les enseñamos a procesar. También es importante poder decirle a él, tienes derecho a llorar, puedes llorar, ¿verdad? Puede ponerlo a dibujar. También, ¿te parece si podemos, con estos colores que tenemos acá, te gustaría pintar lo que estás sintiendo, por ejemplo? ¿Sí? Podríamos comprar una macetita, una plantita, hacer ciertas cosas que lo ayuden a él a canalizar el dolor, pero también acompañándose ella, para que juntos vayan superando, ¿verdad? Esta situación, esta crisis que tocó, ¿sí? Muy buena tarde, excelente el tema. El 14 de noviembre cumple 1 año mi mamá de haber muerto y mi hija murió hace 4 meses. Paso los días solo por pasarlos, lloro a escondidas por ratitos y todos dicen que soy una exagerada, que las deje descansar, que me quite ya el luto. ¿Me podría dar un consejo? Gracias. Yo creo que lo hablamos durante el programa. Cada persona procesa y vive su duelo de diferente manera, ¿sí? Es importante que usted pueda expresarles también a ellos cómo está haciendo esto para usted. Ha pasado 1 año, dentro de las investigaciones ese es el tiempo, digamos, normal de este proceso. También es parte importante revisar las creencias. Hay personas que tienen por costumbre llevar el luto durante 1 año, otros un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces, como familia, ¿cuáles son los rituales? ¿Cuáles son los procesos? Usted tiene derecho a procesarlo de otra manera. No se sienta presionada, pero sí invitada a poder decir, aún me está doliendo, ¿sí? Me estoy sintiendo de esta manera, ¿sí? Estoy enfrentando la vida, ¿sí? Pero en el momento en el que yo considere, ¿verdad? Voy a dejar esto. No tiene por qué
no comentar y decir lo que ella está sintiendo. Esa parte es importante, ¿verdad? Y también tomarse el tiempo y decir, ¿será que esta invitación que me están haciendo los seres que me aman, este es el momento de hacerla? ¿Sí? ¿Hay una resistencia en mí o es algo que simplemente en este momento ni siquiera lo he considerado? Esa parte es importante porque tenemos que ver todas las posibilidades. ¿Cuáles son las miradas? ¿A quién me invita esto? ¿Sí? Este es el momento. Si sí es, entonces, pues acepte esa invitación. Si está bien para usted. Si no, le acabo de decir, exprese por qué para usted en este momento todavía no. ¿Verdad? Esa parte es importante. Ok, muy buenas tardes. Quisiera saber cómo puedo apoyar a mi hermana. Ella perdió a mi sobrina hace 2 años y pues no avanza en su proceso. Gracias. Claro, definitivamente entendemos que usted ama muchísimo a su hermana y no la quisiera ver en este proceso. Mencionamos hace un momento que el proceso de pérdida de un hijo es de los procesos más complejos y más difíciles de superar. Definitivamente es importante ofrecerle la ayuda, pero ante la voluntad de ella, ¿sí? Si ella no lo quiere procesar, es un poquito más complejo. Tenemos que tener paciencia, tenemos que manifestarle amor, tenemos que hacerle saber que estamos allí para ella, ¿sí? Y que en el momento en que ella considere, pueden buscar. Existe un grupo que en este momento no recuerdo el nombre, específicamente de mamás que han perdido hijos. Voy a enviarte, Judith, el nombre del grupo para que lo coloques después, para que pueda hacerle la invitación a su hermana, Okay. para que, si está bien para ella, asistir, empezar por estos grupos de autoayuda, en donde quizás ella pueda encontrar apoyo y pueda querer llevar un proceso, ¿verdad? Ya han pasado 2 años y es un poquito ya de ponerle un poquito más de atención, ¿verdad? A ese proceso tendríamos que conocer la historia del contexto, cómo fue esta pérdida, cuáles eran los anhelos, qué número de hijo era. Son muchas cosas que necesitamos hacer para poder acompañarle de una mejor manera. Claro. Y acompañar ahí sí que con escucha generosa y amorosa, Wendy, así es. No desde el juicio, no desde ya del es hora, ya ya es hora. Sí, no. Tiene que ser con mucho amor. Necesitamos también aprender a ser empáticos y ponernos en el lugar del otro, ¿verdad? Por favor. Sí. Muy buenas tardes, gracias por tan bello programa. Mi pregunta es, hace años, 7 meses que murió mi esposo y por esta fecha el año pasado estaba de viaje y no visité la tumba de mi esposo. Ahora no tengo ganas de ir a adornarlo. He ido a visitar y a adornar en otras ocasiones, pero en esta fecha en donde todo el mundo va, no me nace. Y no sé cómo actuar, ya que mis hijos ya mayores de edad quieren ir y yo les digo que vayan solos, pero también una parte de mí siente pena por ellos. ¿Qué me puede decir? Bueno, yo creo que esto es parte de los rituales y las creencias que cada uno tiene. Algo bien importante que creo que necesitamos comprender los seres humanos. Necesito hacer lo que realmente, sí, está bien para mí. Sus hijos son mayores de edad, por supuesto, ellos como hijos quisieran, bueno, que mamá nos acompañe, pero usted también puede expresarles a ellos y decir, en este momento no quiero ir, ¿sí? ¿Ya? Y lo expresa ahí, pero está, dice también, está esa parte de mí, ¿verdad? Ok, es un tiempo para profundizar adentro de usted. ¿Qué experimento con esto que estoy sintiendo? ¿Qué me quiere decir esta parte de mí? Sí, que de alguna manera en esta firmeza que tengo en el que no quiero ir, me está invitando, sí, a otra cosa, ¿sí? Claro. ¿Cómo me siento? ¿Será que por no haber ido en aquel día siento que no merezco volver a ir porque iba todo el tiempo, ¿verdad? No lo sé si es así, pero pues podríamos entender porque me dice que el año pasado, ¿verdad? Sí. No pudo ir y que esta vez pues tampoco, ¿verdad? Otra cosa importante es procesar. ¿Qué siento dentro de mí? ¿Qué experimento si voy o no voy? Porque también hay muchas creencias dentro de cada uno de nosotros, Judith, que me dicen, si no voy es que dejé de pensar en ti, y eso no es así, ¿sí? ¿Podría usted compartirles a ellos de qué forma usted recuerda, ¿verdad?, a su
esposo. Es lo ¿verdad? que hablábamos, ¿verdad? En el tema, en la hora pasada. O sea, realmente como hay cosas que se nos han dicho que así se hacen, hay que hacerlas por regla general. Exacto. Ujú. Pero si antes me funcionó, estuvo bien. Pero tal vez hoy en el 2019, Wendy, no me funciona. Claro. Y también está bien que yo empiece a hacer nuevas tradiciones en mi vida. Por supuesto. Sí, y con el respeto de que para ellos, para los hijos o para el resto de los familiares sea importante ir en estas fechas, pues lo respeto muchísimo, no hago juicios, no comento, Ujú. pero a mí no me es funcional ya. Claro. Y ser respetuoso con eso también. Por supuesto, y lo puedo comunicar, y no pasa nada si lo comunico. ¿sí? Claro. Si siente usted que hay otra manera, puede, no sé, yo compartí hace un momento el vino favorito de mi maestro, y fue algo que hicimos en el comedor de su casa. No fuimos, digamos, a visitar. O sea, podría también ver qué posibilidades existen donde usted pueda, decirles a sus hijos, vamos a recordar a su papá de esta manera. Hoy no quiero ir al cementerio, pero me gustaría hacer hoy la comida favorita y recordarlo así. ¿Les parece? ¿Verdad? Podría ser una posibilidad también para procesar Claro. eso. No hay nada escrito Exactamente. con esto, ¿verdad? Yo Ujú. me gustaría que nos quedáramos con eso. Yo conocí el caso de una chica que perdió a su bebé cuando el bebé tenía 1 año. Tenía una complicación del corazón, se enfermó mucho y pues fallece al año el bebito, ¿verdad? Pero en ese año que estuvo con ellos fue así la sensación de toda esa familia, era un bebé maravilloso y súper despierto, súper alegre. Entonces, pues obviamente lo sufren mucho el primero, el segundo, tercer mes. Pero al siguiente año, cuando cumplí años el bebé, la mamá, realmente muy, muy fuerte, muy, muy conectada la sentía yo a ella, realmente con algo espiritual, con algo divino. Dice, se me acaba de ocurrir algo en la noche y ya que lo siento como una intuición dentro de mí, no me lo voy a negar. O sea, a veces uno cuando cumple años, el que fallece pues va al cementerio, o si tienen alguna creencia religiosa se hace algún ritual religioso, etcétera. Pero yo ya decidí que de y todos los años, aunque yo tenga más hijos, con mis otros hijos también lo vamos a celebrar, le vamos a celebrar su cumpleaños, pero vamos a estar felices porque ese año solo era felicidad para nosotros. Entonces ella todos los cumpleaños del chiquito, desde hace 3 años, que ya hace 3 años falleció, el día que cumple años es como que en serio, pues fiesta, pastel, comida, etcétera. Y ya tienen un nuevo bebé y el bebé más o menos entiende que es el cumpleaños del hermanito que ya no está. Entonces hay gente que le puede gustar esto, hay gente que le puede chocar esto, pero esa es la manera en la que ella Claro. resolvió. Por supuesto, es su manera de celebrar la existencia honrar. y el paso por la Exacto. vida de este amor que llegó. Claro. Sí, incluso hay personas que se toman fotografías, por ejemplo, y ponen la silla vacía. O sea, es que creo que tenemos que entender que cuando algo pasó por mi vida, sí, y se tuvo que ir, dejó algo en mí. Y creo que es ahí donde tenemos que dejarnos de resistir, ¿sí? Dejaste algo en mí, por lo tanto me duele, ¿sí? Pero le quiero dar un significado. Ese vacío, ¿sí? Se llena con eso que dejaste en mí. Y lo celebro y le doy existencia. Y entonces es donde me lleno de esperanza, ¿no? Y enfrento. Claro. Vámonos con otra. Dice, muy buen día, mi consulta. Y no sé si también entra dentro de duelos o pérdidas. ¿Qué me puede decir la invitada? Yo perdí mi trabajo, estuve más de 10 años en esa empresa y me quedó una tristeza tan profunda que siento que no me logro recuperar de esa pérdida. Casi que entregué mi vida en ese lugar. ¿Qué puedo hacer? Ya fui con un psicólogo, pero siento que no logro pasar la página. ¿Qué me puede decir? También estos temas son duelo, ¿verdad? Por supuesto, cualquier tipo de pérdida es un duelo. Estamos hablando de 10 años de la vida entregada a un lugar en donde seguramente tuvo una realización personal y por supuesto tiene sentido. Qué difícil que después de 10 años pierdas tu trabajo y te quedes a la deriva. Qué bueno que ayer recibió un proceso de acompañamiento. A veces los procesos son por fases y es importante poder retomar y ver por qué razón aquel proceso no me hace hoy salir adelante. Me gustaría tirarme un poco en la misma mirada en la que hablábamos hace un momento de poder pensar y decir, realmente el valor que tenía ese trabajo era por la empresa donde estaba o por el valor que ella le agregaba a aquel lugar, ¿sí? Porque esa parte es importante. A veces pensamos es que nunca voy a volver a tener algo como, ¿sí?
pero es importante revisar que sí hay dentro de usted, que sí está sano, que es lo que a usted la caracteriza, porque eso es a donde usted que vaya, es lo que la va a empoderar, lo que la va a hacer ser un ser de luz, ¿sí? Y creo que es una manera de poder ir experimentando, avanzar y soltar ese tiempo. Si usted necesita levantarse y moverse hacia adelante, caminar hacia adelante, porque hacia atrás no vamos a poder volver. Esto es como invitarla a dejar de ir manejando por la vida viendo el retrovisor. Si tú solo miras el retrovisor, Judith, te provocas demasiados accidentes, porque ver solamente hacia atrás no me permite avanzar. Entonces mi invitación sería que deje de ver por el retrovisor aquel trabajo. Puede escribir una carta dándole gracias a ese tiempo, lo que entiende hoy y cómo se siente hoy, ¿sí? Y aprender a soltarlo y dejar que el vidrio de adelante se desempañe y empezar a ver hacia adelante, hacer pequeñas cosas, a empoderar algunas cosas creativas que ella pueda tener, no necesariamente dentro de la profesión de aquel trabajo, sino generar también otras opciones, ¿verdad? Emprendimientos, otro tipo de cosas donde ella empiece a descubrir otras capacidades que le ayuden a ir avanzando poco a poco en el camino, ¿verdad? Esa sería mi recomendación, ¿verdad? Vámonos con la última pregunta. Dice, muy buenas tardes, mi marido murió hace 2 años en un accidente de moto por andar tomando. Teniendo bienes, no me dejó nada, ni a mí ni a sus hijos, porque no estábamos casados. Mi suegra al morir me quitó todo, hasta la casa donde vivían sus hijos. Desde ese entonces no fui ni al entierro, ni he ido a su tumba, ni llevé a los niños. Tengo mucho enojo con él y también con mi suegra, pues ella dejó en la calle a sus nietos. Y tampoco ella los ha buscado en estos 2 años. Siento que no he podido perdonar a ninguno de los dos, pues cuando vivía siempre le pedía y le insistía que pusiera la casa, no a nombre mío, pero sí a nombre de los niños. Y no lo hizo. ¿Cómo puedo superar este duelo, pero también este enojo? Sí, creo que la primera parte a superar es el enojo, ¿verdad? La falta de perdón, es toda esa insistencia, porque primero la manera tan impactante de la muerte, o sea, esto es algo traumático, fue un accidente, sí, empecemos por ahí. Hay que trabajar como en conjunto muchas cosas. Sí la invito a que usted pueda llevar con urgencia un proceso de acompañamiento terapéutico, ¿verdad? Hay que superar traumas, hay que trabajar perdón, ¿verdad? Hay que elaborar duelo, ¿verdad? Y hay que también empoderar un poco la autoestima y reforzar de qué cosas es capaz ella de hacer hoy y levantarse, ¿no? Hay un pasaje en la Biblia que es de Noemí, que se queda viuda, ¿verdad? Y esa causa de que el marido se va de la tierra y se muere el esposo y los hijos, y regresa ella incluso cambiándose de nombre, porque dice, ya no me llamen más Noemí, ¿verdad? Que significaba alegría, ella misma se llama amarga, ¿verdad? A causa de tanto dolor y tanto proceso. Pero al regresar y volver en sí a esa tierra que le pertenecía a ella, ella reencuentra su vida y empieza a redescubrir esa parte de ella que seguía existiendo a pesar de la pérdida, y que creo que esa parte es bien importante, que también la trabaje, para que ella se pueda levantar y pueda hacer desde ella, ¿sí?, esa luz que ilumine todo ese entorno y esos escombros que le dejaron sin que ella lo pidiera. Sí, pero si no empezamos a accionar y a recogerlos, vamos a vivir esperando que alguien los quite, y eso no es posible, ¿verdad? Entonces creo que es importante que usted pueda trabajarlo. Muy bien, pues ya nos tenemos que despedir. Les cuento cómo nos podemos poner en contacto con Wendy en el Facebook, en su página Wendy de Zavala. Ahí la etiqueté también en nuestra página para que les sea más fácil encontrarla, y también a través de WhatsApp 5896-5704. Cerramos con la frase. Claro que sí. Solo quien ha visto las oscuras nubes puede mensurar el azul del cielo. Solo quien ha estado a solas en la orilla aprende a preguntar dónde están los puentes. Solo quien la soledad ha respirado puede deleitarse con la sonora turbulencia del firmamento. Solo quien ha atravesado los silenciosos valles del sufrimiento puede deleitarse con las flores del desierto. Muchísimas gracias, mi querida Wendy, por estar esta tarde con nosotros. Siempre un gusto. Gracias a ti, Judith. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido
y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.